y me ven bien. Si hay alguna dificultad me avisan. Arrancamos en un minutito, simplemente nos ponemos en contexto de cómo estamos hoy en la clase y en la universidad. Yo les recuerdo que en el día de hoy, quizás ustedes lo hayan visto en algunos medios de comunicación, hay dos gremios que están efectuando actividades de fuerza por reclamos salariales docentes. Y en ese sentido, obviamente que creo que los gremios tienen absoluta razón en relación a la caída del poder adquisitivo del salario, no solamente de los docentes, sino seguramente en toda actividad. Los que trabajan de ustedes seguramente lo notan, que están ganando lo mismo o casi lo mismo, pero que obviamente hay una disparada de precio, a pesar de que ustedes habrán visto, y es un tema que lo vamos a ver nosotros, que la inflación del mes de septiembre ha sido supuestamente 2,8%. Pero bueno, es una inflación que ustedes saben reprimida porque la mitad de la canasta básica ha subido en algunos casos, en algunos productos casi 5, 8% creo que el pan, por ejemplo, y la otra mitad de la canasta está reprimida porque son precios regulados, precios como la nafta, como el gas, la energía eléctrica, que hoy están regulados y por lo tanto están generando una inflación que se llama reprimida. Volviendo al tema de la medida de fuerza, no es que en lo particular, no hablo por el Inge Madariaga, nosotros no estemos de acuerdo con la necesidad de recuperar el valor real del salario, sino que simplemente les recordamos a ustedes que cuando nosotros no vayamos a dar clase, lo avisaremos con la antelación suficiente y necesaria para que ustedes sepan qué hacer en cada caso. Mientras nosotros no avisemos, las actividades van a ser absolutamente normales. Digo esto por si se pudiera presentar la ocasión, que es probable que por la dinámica que tiene el conflicto salarial docente se produzca en alguna otra oportunidad. Insisto, no es que no tengan razón, sino que por lo menos en esta oportunidad nosotros creemos que no dar clase en realidad no beneficia a nadie. No sé si el gobierno registra o no registra de esta manera la legitimidad del reclamo. A ver, que les doy simplemente un dato para terminar con este tema. Yo creo que ustedes todos saben, porque ha salido en varios medios de comunicación, que el salario mínimo vital y móvil, que ha sido uno de los temas que hemos visto con ustedes cuando hemos visto precios máximos, hoy por hoy, medido en dólares, y se mide seguramente el dólar blue, está por abajo del salario mínimo de Haití. Creo que únicamente Venezuela tiene un salario mínimo menor que el argentino. Entonces eso, a ver, también está claro, y no hay que hacer, no hay que simplificar las cosas, no solamente hay que medir el salario en dólares, sino también en función de otra variable que se llama paridad del poder adquisitivo, es decir, lo que yo puedo adquirir con ese salario, con lo cual también habría que ver efectivamente cuál es el valor real de ese salario, pero indudablemente es una medida, es un indicador. Chile está prácticamente 4 veces por encima nuestro. Brasil históricamente ha tenido salarios medidos en dólares menores que la Argentina y hoy está por encima. Entonces el problema salarial indudablemente es un problema, va a ser una dificultad creciente seguramente en lo que resta del año y probablemente el año próximo. Y esos temas los discutiremos técnicamente y políticamente a partir de que terminemos el tema de hoy, que lo vamos a terminar entre hoy y mañana. ¿No? Así que reitero esto, en lo personal entiendo que hay una caída del salario real como la hay de todos los trabajadores, en este caso puntual de los docentes, pero cuando haya medidas de fuerza docente que la cátedra está dispuesta a acompañar, nosotros lo avisaremos con el tiempo suficiente para que ustedes estén debidamente notificados. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy, vamos a continuar con el tema de función de producción y vamos a avanzar un poquitito porque en la última clase lo único que pudimos ver era la función de producción y su relación con las productividades, tanto la productividad media como la productividad marginal. Vamos a hacer un pequeño repaso como para que ustedes recuerden lo que nosotros vimos y de dónde partimos la clase anterior, y además vamos a hacer una relación ya no solamente entre la productividad y los costos, muchos de los cuales ustedes van a utilizar para
esos conceptos para poder hacer su proyecto de inversión, y la evaluación que le va a pedir el INGE Madrigal. En esta clase y la próxima, nosotros vamos a terminar lo que sería la parte de microeconomía de la materia, así que la próxima semana ustedes tanto jueves y viernes van a tener ya la clase inicial de proyecto y van a poder efectuar consultas y avanzar para la formulación del proyecto. Y los fines de semana siguientes ya vamos a arrancar con lo que sería macroeconomía, con lo cual le vamos a discutir temas que son probablemente mucho más cotidianos para ustedes. Estos temas son muy vinculados a la microeconomía, a la industria, a la empresa, no son de discusión ciudadana, digamos, pero los que vienen de macroeconomía son todos una discusión pública, así que seguramente ustedes van a enriquecer ese debate. Arrancamos entonces con la clase de hoy haciendo un pequeño y breve repaso de lo que vimos la clase anterior para que ustedes retomen. ¿No? A ver, estos eran los objetivos de la clase, ¿cierto? Cuando hablábamos de que entendamos el concepto de racionalidad en la toma de decisiones por parte de la empresa, lo que nosotros estábamos hablando es básicamente que esa racionalidad de la empresa está basada en la necesidad o en el objetivo que tienen las empresas de maximizar el beneficio. Y por lo tanto, el beneficio se maximiza en la medida en que yo pueda maximizar mis ingresos y minimizar mis costos. Para eso es que... Van a ser el 9 de noviembre. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Bueno, a ver, para poder hacer para poder maximizar los beneficios y sobre todo para poder minimizar los costos, entre otras cosas hacemos este análisis de la función de producción para ver en qué punto una empresa debe fijar su producción, pero no solamente para eso. Ustedes seguramente cuando hacen un proyecto van a tomar una decisión de invertir en un capital físico, es decir, en maquinaria. Esa maquinaria tiene cierto tipo de indicaciones respecto a cuáles son sus características de producción, y ustedes deberían o quizás quisieran saber, bueno, cuál es el punto en donde fijar la producción para ser más eficiente, cuánto personal tienen que dedicar para que esa producción sea lo más eficiente posible. A ver, ¿qué sucede si por algún motivo yo tengo que agregar personal a los efectos de aumentar la producción, como hemos visto cuando hemos conversado respecto a lo que era la elasticidad oferta? Ustedes recuerden que la elasticidad oferta es aquello que nosotros analizamos, que es la relación entre el precio de un producto y la capacidad de aumentar la oferta que tiene una empresa, la sensibilidad que tiene ante el incentivo del precio de poder aumentar su producción. Y eso dependía, obviamente, de la capacidad instalada de la empresa, de lo específico que fueran los insumos y las materias primas para su producción, de si necesitaba un personal que fuera muy capacitado y por lo tanto muy difícil de conseguir. Una serie de cuestiones que hoy están implícitas en lo que nosotros vamos a discutir, que es básicamente esta función de producción que habíamos definido que no era otra cosa que la relación entre los factores y la cantidad de producto. Entonces, esto que hemos visto, esto que yo les acabo de decir, está visto básicamente acá. Las empresas tienen que maximizar su beneficio, el nivel de los beneficios va a depender de los ingresos y los costes. Los ingresos, como es lógico, dependen del precio y de la cantidad vendida, los costes dependen de la cantidad de factores, de cómo se combinen sus precios. Recuerden que ese proceso de combinar factores es lo que nosotros llamamos tecnología. La cantidad utilizada de factores va a depender siempre de qué, de la cantidad producida. A mayor producción seguramente voy a consumir mayor cantidad de factores, y esa relación entre factores y la cantidad producida es lo que nosotros analizamos en la función de producción, que fue lo que vimos en la clase anterior. Lo más importante de estos dos conceptos que habíamos visto acá, recuerdan que hablamos de lo que era eficiencia técnica y eficiencia económica. Y yo le había puesto esta presentación que está acá, en donde básicamente lo que decimos es que la eficiencia técnica me permite, con los mismos factores, producir más productos
o con menos factores producir la misma cantidad. Simplemente les recuerdo, porque es algo que también sucede y tiene que ver con el concepto que hay en economía de lo que es, tecnología, que en economía, fíjense, este último parrafito que está marcado como vendría a ser la fila 3 en amarillo, que dice, cuando dos técnicas producen lo mismo, pero una usa más de un factor y la otra usa más del otro, no podemos decir que una sea más eficiente que otra desde el punto de vista técnico. ¿Por qué es esto? Porque obviamente ahí está implicado la cuestión de lo que sería la eficiencia económica. Yo puedo ser eficientemente desde el punto de vista técnico, utilizando más de un factor o que de otro, pero desde el punto de vista de la eficiencia económica yo debería utilizar el factor que es mucho más barato. Por lo tanto, están estos dos coloralios que están abajo, uno en amarillo y otro en verde, en donde queda claro que la eficiencia técnica no despilfarra recursos y la eficiencia económica implica que vamos a utilizar la tecnología más barata. De cualquier forma, está claro que cuando nosotros hablamos de eficiencia económica, está implícito que estamos produciendo con eficiencia técnica. ¿Está claro este concepto de lo que es eficiencia técnica y eficiencia económica? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Estos son repasos que hicimos. Esto es simplemente una serie de, digamos, lo que viene a ser la función de producción, que como ustedes ven, Q, en este caso, es la producción, es la cantidad de producto, L representa el trabajo y K el capital físico. La relación que hay entre esos factores es lo que me determina un nivel de producción. Esa representación que tienen ahí, esa función, digamos, es una representación de una función que se llama de Cobb-Douglas, que se analiza mucho, se utiliza para PBI. Ustedes probablemente la pueden haber visto quizás en análisis 2. Es simplemente una función que tiene dos variables independientes, una función no lineal, una representación espacial, pero que nosotros le vamos a poner una condición. Esa condición que le vamos a poner es que el capital va a ser constante y va a ser fijo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer el análisis en el corto plazo. Y les recuerdo que nosotros cuando hicimos ese análisis en el corto plazo, dijimos de que en el corto plazo hay factores variables y factores fijos como condición, que el corto plazo no estaba analizado en economía en función de un lapso temporal determinado, sino por la variabilidad o no de factores. Y en el corto plazo habíamos establecido como condición que el factor capital era el factor fijo y el factor variable era la cantidad de trabajo. ¿Por qué se hacía esto? Porque es lo que yo puedo hacer en el corto plazo. Supongamos que yo tenga que aumentar la producción de hoy para dentro de una semana. Bueno, es muy difícil que yo pueda poner en marcha nuevas máquinas si las tuviera, pero si no las tengo, peor, tengo que hacer una inversión, tengo que esperar que la máquina llegue, instalarla. Hay una serie de cuestiones que obviamente me restringen y me condicionan para que yo varíe mi capital físico. Lo que sí puedo hacer es aumentar la cantidad de horas extra, aumentar la cantidad de trabajadores, poner otros turnos, es decir, es mucho más fácil en el corto plazo y es lo que normalmente se hace cuando hay la necesidad de aumentar la producción, de que nosotros podamos variar el trabajo o las unidades de trabajo medidas en cantidad de trabajadores o en cantidad de horas son. ¿Qué fue lo que habíamos establecido acá? Lo único que hicimos cuando yo hice esta presentación fue explicitarle que en realidad uno podría no solamente analizar el corto y el largo plazo, sino que también podría analizar el muy corto plazo, en donde todos los factores son fijos, absolutamente todos, el corto plazo, en donde tengo un factor fijo y otro factor variable. En el caso del corto plazo, insisto, el factor variable es el trabajo. En el largo plazo, en donde ya son variables los factores trabajo y capital, es decir,
ya no solamente podría incorporar unidades de trabajo, sino también maquinaria a la producción, y en el muy largo plazo es variable ya no solamente el capital físico, el trabajo, sino también la tecnología. ¿Por qué? Porque podría encontrar tecnologías que son mucho más eficientes, o como le dije en la clase anterior, hay exigencias en muchos casos de producciones limpias. Hay un caso en estos días que no tiene que ver estrictamente con la ingeniería, industriales como nuestra, pero sí tiene que ver con la ingeniería genética, en donde hay un avance tecnológico importante de la Argentina. Creo que Absentia se llama, me parece, la compañía argentina, ha diseñado un trigo genéticamente modificado que tolera la sequía. Y la Secretaría de Agricultura de la Nación aparentemente ha aprobado ese producto, pero inmediatamente han recibido quejas y objeciones muy serias de Brasil diciéndole que no van a comprar trigo argentino si la producción de harinas o el trigo argentino que viene es de un organismo genéticamente modificado. Del mismo modo, hay muchos países a los cuales nosotros les exportamos que también tienen restricciones y prevenciones sobre los organismos genéticamente modificados. Con lo cual ustedes se dan cuenta que hay una tecnología nueva que aparentemente es eficiente, que pareciera ser que en principio no tiene dificultades de carácter médico, por lo menos, o alimentario, pero que sí tiene problemas comerciales y políticos para venderse. Entonces, es muy probable que ustedes, cuando tomen una decisión respecto de tecnología, no solamente van a ver las cuestiones estrictamente técnicas, sino también las cuestiones de contexto, tanto políticas, ambientales, comerciales, una serie de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de vender o no su producto. Pero en la síntesis, en lo que nosotros estamos viendo, y les repito esto, lo estamos haciendo en el corto plazo, y en el corto plazo hay un factor variable que es el capital, es el trabajo, y un factor fijo que es el capital físico. Y cuando había un factor variable y otro fijo, lo que sucedía era lo siguiente. Recuerden que acá en este caso tenemos una tabla en donde estamos representando acá en el eje vertical las unidades de capital, y en el eje horizontal las unidades de trabajo o el factor trabajo. Hemos fijado el factor capital como fijo y lo hemos puesto en este caso en 4 unidades. Y nos vamos viendo con ese factor capital fijo, que puede ser una máquina cualquiera, una fábrica, lo que fuera, simplemente que no va a tener ningún tipo de modificación, y lo único que vamos a hacer es incorporarle unidades de trabajo o trabajadores. Vamos viendo que cuando voy incorporando un trabajador, tengo 12 unidades de producto, con 2 trabajadores 28, y así sucesivamente. Y luego tengo esta tabla que está acá abajo y a la derecha. Con esa tabla lo único que hacemos es la representación gráfica, en donde ponemos acá en el eje horizontal la cantidad de trabajadores y en el eje vertical la cantidad de producto o output, como está ahí. Vamos simplemente registrando, vamos marcando los puntos, y eso me da la gráfica de esa función de producción, que es esta función típica que tenemos acá. Lo que sí vemos que hay un punto que a medida que voy aumentando trabajadores, lo que va haciendo es que haya un aporte menor a la producción total del trabajador que se incorpora, y no solamente eso, sino que hay un punto que ya el trabajador que se incorpora no agrega nada a la producción total, y además hay un caso en donde ya el trabajador se incorpora y la producción total decrece. Eso lo vemos claramente en esta curva que está acá. Vemos que voy incorporando trabajadores. Cuando llego cada vez que voy incorporando trabajadores, ustedes fíjense, cuando incorporo un trabajador, estoy generando 12 unidades de producto, que la veo en el eje vertical. Incorporo otro trabajador, y ese trabajador me produce 28 unidades de producto, por lo tanto incorporó más que la anterior. Incorporó 28 menos 12, incorporó 16 unidades de producto. Y el que sigue, el tercero, incorpora
36 unidades de producto, con lo cual ustedes fíjense que hay una baja importante en la cantidad de producto que aporta a la producción total, porque en ese caso ya estamos hablando de 36 menos 28, estamos hablando de 8 unidades de producto. El próximo agrega menos, porque ya agrega 4, para totalizar 40 unidades de producto. El que sigue ya no agrega nada a la producción. ¿Por qué? Porque agrega 0, porque estoy en el mismo nivel de producción, 40, y lo que es peor, cuando incorporo un sexto trabajador, mi producción total baja a 36. Y habíamos analizado que eso se debía a la ley de rendimientos decrecientes y que habíamos dicho de que esa ley aplicaba cuando había un factor fijo y otro variable. Y esta ley establece que a medida que se agregan unidades sucesivas de recursos variables, mano de obra e insumo a un recurso fijo, el producto adicional o marginal de cada unidad del recurso variable disminuirá después de que alcance cierto punto. Habíamos analizado esa ley y habíamos visto simplemente cómo se definía la productividad marginal y media del trabajo. La productividad media es simplemente la producción total sobre el número de unidades de trabajo, y la productividad marginal es la variación que experimenta el producto total ante la variación unitaria del factor variable utilizado. En términos más simples, lo habíamos analizado en la tabla, y con esa tabla íbamos viendo cómo íbamos aumentando trabajadores, que lo veíamos en la columna, en la primera columna de la izquierda, cómo iba aumentando la producción para cada trabajador que incorporaba, cómo era el producto marginal del trabajo, cuánto era el costo fijo y cuántos eran los costos variables en función de los trabajadores que incorporábamos. Si yo tomaba un ejemplo, por ejemplo, vamos a ver las dos primeras filas, nada más que para recordarlo. Yo con un trabajador tenía 50 unidades de producto, por lo tanto lo que aportaba ese trabajador eran 50 unidades, esta era la productividad marginal del trabajo. Mi costo fijo era 30, que era el costo de mantener la fábrica abierta. Como incorporé un trabajador, mi costo era 10, el costo total, este era mi costo variable y este era mi costo total en los insumos. Con el segundo trabajador, ahora mi producción aumentaba a 90 unidades, por lo tanto ese trabajador había aportado 40 unidades, que era el producto marginal del trabajo, el costo fijo seguía siendo 30, y ahora tengo dos trabajadores, y como cada uno me costaba 10 unidades monetarias, ahora tengo 20 unidades monetarias de costo variable, y el costo fijo total era 50. Y así completábamos la tabla para poder determinar lo que era producto medio, lo que era producto marginal, lo que eran mis costos fijos, mis costos variables y la producción total. Era un ejemplo muy simple como para que ustedes conceptualmente lo pudieran entender. Bueno, estos son simplemente las fórmulas que ustedes tienen en el libro, en donde está la definición y la fórmula. Algunas las vamos a volver a repasar para que ustedes no tengan dificultades para la última partecita de la clase de hoy, que es básicamente corta. Todo esto es repaso. Y lo que nosotros veíamos acá es que esto que tengo arriba, ¿no es cierto?, son distintos tramos de la función de producción. Y lo que tengo acá abajo es la curva de la representación gráfica de la productividad marginal. Y veíamos que había etapas muy diferenciadas. Esta primera etapa, en donde con mínimas variaciones de lo que era el recurso variable, es decir, los trabajadores, yo tenía aumentos notorios de la producción. Si yo me encuentro en este punto y me traslado apenas un poquitito a la derecha, veo que hay un salto importante, es decir, el aporte que hace cada trabajador es mayor que el anterior en este tramo de la función de producción. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que en ese tramo la productividad marginal es creciente. Es una productividad marginal creciente. ¿Esto qué significa? Que cada trabajador me aporta más que el anterior. Luego vemos que la productividad marginal llega a un máximo. Cuando la productividad marginal llega a un máximo, si yo voy hacia arriba, acá hay lo que se denomina el punto de inflexión. A partir de ese punto, la función de producción se encuentra en esta etapa roja, que es la etapa decreciente, que coincide obviamente con la etapa decreciente de la productividad marginal. Cuando la productividad marginal corta al eje del recurso variable o al eje horizontal,
se vuelve negativa. Y en ese punto estamos en el máximo de la producción, es decir, la máxima producción posible, independientemente de la cantidad de trabajadores que yo agregue, y a partir de ahí mi producción comienza a decaer. ¿Por qué? Porque mi productividad es negativa. ¿Alguna duda hasta acá antes que ya arranquemos con lo que específicamente sería la clase de hoy? Yo tengo una duda, profe. Sí, señor, dígame. ¿Qué sería más importante para una empresa? ¿Seguir poniendo trabajadores para cumplir la demanda del mercado? O sea, si me están pidiendo, qué sé yo, 500 sillas, llegar a hacer las 500, aunque eso suponga estar en la parte roja, o quedarnos en la parte verde. No, a ver, lo que sucede es lo siguiente, que vos tenés que tener en cuenta, lo vamos a ver y yo lo hemos charlado, vamos a ver en qué punto normalmente trabajan las empresas. Una cosita que a mí me faltó y que quizás también te ayude a comprender la situación. Vos pensás que vos sos lo que se denomina una empresa precio aceptante, porque la empresa funciona en un mercado que es competitivo, por lo tanto no tiene poder de mercado, y al no tener poder del mercado no fija el precio. Entonces hay un precio de mercado y de equilibrio, y vos tenés que estar por abajo de ese precio. ¿Por qué? Porque si no estás por abajo de ese precio, nadie te compra, estás fuera, digamos, de ese mercado, no estás en el precio de equilibrio. Entonces vos tenés que equilibrar lo que sería tus etapas en donde tenés productividad, digamos, creciente, o aun siendo decreciente, que te permita tener costos que te permitan vender a ese precio y además obtener un beneficio. Ese es un primer indicador, el precio. Y ahí vos te vas fijando en qué punto vos deberías parar la producción. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, vos podrías llevarte hasta el máximo de la producción, pero cuando vos llegues al máximo de la producción tenés que ver si tus costos, cómo han variado, y si tus costos te permiten seguir produciendo. La próxima clase, lo que nosotros vamos a ver es cómo obtener el máximo beneficio, cuál es la curva de oferta de la empresa, que está muy vinculado con el tema de hoy, que es el costo marginal. Pero tu pregunta es muy atinente, y lo que yo podría decirte es lo siguiente. Mirá, vamos a ver si lo podemos pasar. Fíjate, acá tenés la misma curva, ¿cierto? Que hemos estado viendo. Acá vos tenés lo que se denomina el máximo técnico, que es el punto en donde, a ver si me puedo hacer entender bien. Vos acá abajo tenés la curva de productividad marginal marcada en amarillo. ¿La ves? ¿La ves la curva marcada en amarillo? Bueno, y tenés la curva de lo que se denomina producto medio. Recordá que la productividad marginal no es nada más que esto, es la derivada de la producción en función de qué, de la cantidad de trabajo, ¿cierto? Está variando permanentemente en función de qué, en función de la cantidad de trabajadores que vos pongas y la producción. Eso te va marcando lo que es la productividad marginal. ¿Cuánto aporta cada trabajador que se incorpora a la producción? Y lo que vos tenés son dos puntos muy marcados. El punto B, en la función de producción, y el punto C. El punto C, si yo voy hacia abajo, es el punto en donde la productividad marginal se hace negativa. A partir de ese punto, cualquier trabajador que vos incorpores te baja la producción. Te baja la producción. Vos incorporás trabajadores, no tiene sentido que lo hagas. ¿Por qué? Porque tu producción va a ser menor. A ver, el ejemplo que hemos dado la otra vez, y que es lamentable, pero es el primero que por ahí a veces me sale, es el de la administración pública. Vos en la administración pública tenés un capital físico fijo, tenés una oficina, tenés una computadora, tenés una mesa, tenés 2 sillas, pero vas incorporando personal. Bueno, a lo mejor, si vos tenías 2 personas, esas 2 personas podía una atender, la otra ocuparse de la computadora y atender determinado tipo de servicios públicos. Pero a medida que vos vas incorporando, no tienen sillas para sentarse, les toca menos tiempo de hora la computadora, es decir, el capital que ellos tienen disponible para producir, cada vez los tenés que dividir en una mayor cantidad de partes por el factor variable que se va incorporando. Por lo tanto, la productividad de cada uno baja, y es probable que, aunque vos incorpores más gente, la cantidad de servicios que te den sea menor con una menor cantidad de personas. Esto se ve también en las empresas privadas. ¿Por qué?
porque en muchos casos se hacen racionalizaciones, porque las empresas privadas, por diversos motivos también, aumentan en demasía su cantidad, digamos, su planta de personal, y ahí hay una decisión amarga a tomar. Si vos podés salvar la empresa racionalizando gastos y, entre otras cosas, reduciendo la planta de personal, o directamente vas a cerrar porque en las condiciones que está esa empresa no es viable. Bueno, también se utiliza la función de producción a veces para hacer un análisis de cuál es el personal adecuado. Y respecto a tu pregunta, si yo ya llegué a este punto en donde sé que incorporando personal mi producción va a decaer, y tengo este otro punto que es el punto B, que es el óptimo técnico. ¿Por qué? Porque es el punto marcado, a ver, técnicamente, en donde la productividad marginal corta en el punto máximo a la productividad media. En ese punto es donde yo produzco de la manera más eficiente. Es decir, yo tengo una tecnología que me está permitiendo combinar factores, pero además, en ese punto yo podría decir que estoy produciendo de manera óptima. ¿Por qué? Porque no solamente combino efectivamente los factores, sino sobre todo el factor trabajo. ¿Por qué? Porque estoy en el máximo de mi productividad media. Estaría no solamente en el óptimo técnico, sino también estaría haciendo eficiencia técnica y eficiencia económica. ¿En dónde se paran las empresas? Entre el punto B y C. Entre ese punto es donde deciden producir, por muchos motivos. A lo mejor yo sigo aumentando mi producción y van aumentando mis costos. ¿Por qué? Porque vos fíjate que a partir de ese punto la productividad marginal va decayendo, y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que mi costo marginal también va a ir subiendo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero por diversos motivos, hasta política empresaria o hasta por impedir que algún competidor ocupe esa cuota de mercado, es que yo decido seguir produciendo hasta un punto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, en donde yo digo, bueno, este es el punto en donde yo voy a parar mi producción. ¿Por qué? Porque en un punto determinado obtengo un máximo beneficio, pero si yo sigo produciendo, puedo obtener determinado tipo de pérdida. Para tu información, las empresas, como te digo, trabajan entre el punto B y el punto C. No sé si ha sido claro, y si no, repetimos hasta que de alguna forma lo podamos entender entre todos. En mi caso, entendí. Está bien, lo que te pido es lo siguiente, que vos entiendas algo. El punto óptimo de producción es el punto C. A partir de ahí, vos fíjate, cada vez va produciéndose una caída importante de la productividad marginal. Vos estás ya en una etapa decreciente. ¿Eso qué significa? Que yo incorporo personal, tengo que pagarle a ese tipo, pero ese tipo me produce menos que el anterior. Es decir, la productividad cae y mis costos van creciendo. ¿En dónde me paro en la producción? Es una decisión empresaria que está muy vinculada con el contexto, con el precio del producto, por una parte, porque a lo mejor el precio se disparó, y si el precio se disparó, aunque aumenten mis costos, yo sigo teniendo un beneficio. Lo que sí está claro, que vos no podés producir más allá del punto C. ¿Por qué? Porque hagan lo que haga, no solamente que no producís más, sino que con ese capital fijo, físico, seguramente vas a producir mucho menos por la ley de rendimiento decreciente, pero además lo que vos vas a tener es que tus costos se disparan tremendamente. Producís con un tope, pero tus costos sí cada vez van a ser más crecientes. Por lo tanto, las empresas están ahí, entre el punto B y el punto C. Sigamos. Lo que ustedes tienen acá son simplemente los costos, los costos más comunes: costo total, costo fijo y costo variable. Ustedes recuerden que el costo total es simplemente la suma del costo fijo más el costo variable. El costo fijo, la definición que nosotros siempre damos es que el costo de mantener la fábrica abierta, es decir, yo no abrí la fábrica, pero tengo un costo fijo en alquiler, en personal de seguridad, seguramente contrastaste paquetes de energía, tanto de gas como de energía eléctrica, digamos, hay una serie de costos con los cuales vos no podés eludir. Si vos cerrara la fábrica, vos
vos tenés un costo fijo, que es el costo que lo vas a tener que pagar, produzcas o no produzcas. Y el costo variable son los costos que se generan cuando además voy produciendo. La suma total te da el costo total, y acá sí introducimos, así como hablamos de la productividad marginal, otra definición que es muy importante, precisamente para poder precisar parte de la pregunta que nos hizo el compañero hace un ratito. Bueno, ¿en qué punto de la producción yo tengo el máximo beneficio? ¿Cierto? Y para eso tenemos que tener presente este concepto de costo marginal. Y el costo marginal es simplemente el incremento del costo total cuando yo aumento una unidad, el producto total. Así que ustedes ven que la productividad es la cantidad de producto que incorpora a la producción total el último trabajador que se incorpora. Eso es la productividad marginal. Y el costo marginal es el costo al aumentar una unidad más de producto a la producción total. Y es un concepto importante porque, insisto, me permite determinar en qué punto yo voy a poder obtener el máximo beneficio, y también en qué punto, si quiero obtener ese máximo beneficio, detener la producción. Así que, hecha esa pequeña presentación, ahora vamos a... Esto lo hemos visto simplemente como un ejemplo de lo que era la capacidad instalada en agosto del 2019 y en agosto y en julio del 2020 de este año, pero fue una pequeña charla que la habíamos analizado en función de ¿qué? De que la función de producción en realidad es una curva de fronteras de posibilidades de producción que tiene una empresa. Así como habíamos analizado la curva FPP o la curva de transformación, como se llama también la curva de frontera de posibilidades de producción, lo que habíamos visto es que la curva de función de producción, la gráfica, todos los puntos que están sobre la gráfica son eficientes. Los puntos que están por abajo de la gráfica son ineficientes, y los puntos que están por arriba de la gráfica son imposibles. Imposibles. Para poder alcanzar esos niveles de producción, seguramente habría que producir un cambio de tecnología, hacer una inversión, poner capital físico, que no es algo que hacemos en este análisis porque, reitero, la condición sine qua non es que el capital físico es fijo y el capital de trabajo es variable. Y ahora sí, entrando en lo que sería específicamente la clase de hoy, estas son curvas típicas de costos. Estas son curvas que ustedes, cuando las miren, ustedes se dan cuenta rápidamente que son curvas de costos. A ver, las curvas de productividad son como montañitas. Las curvas de costos son como curvas tipo U. Y lo que ustedes tienen arriba es la representación gráfica, fíjense, de lo que es el costo total y el costo variable. Estas curvas yo las he tomado del libro, así que ustedes también las pueden tener ahí. No hay ninguna dificultad, tiene algunas definiciones. Total es la suma de esta curva, que es el costo variable, con la del costo fijo, que es una recta paralela al eje de las X. Por lo tanto, la suma me va a dar esta curva de costo total. Y las curvas que ustedes tienen abajo son esta, que es la curva típica y característica de costo marginal, esta, que es la curva típica característica del costo variable medio, y esta es la curva de costo total medio. Si ustedes se fijan, son curvas, particularmente la del costo total medio y la del costo variable medio, que tienen forma de U. Son curvas que cuando ustedes trabajen en alguna empresa seguramente las ven porque las representan gráficamente con mucha asiduidad. Así que esto es simplemente para que ustedes se familiaricen con esa familia de curvas de costos. Y ahora lo que hacemos es simplemente un análisis en función de los tramos crecientes y decrecientes que habíamos visto cuando analizábamos la función de producción. Entonces, si ustedes fíjense, en este tramo, que es el tramo creciente de la función de producción y es el tramo creciente de la productividad marginal, en ese tramo los costes crecen a un ritmo decreciente. Es decir, a medida que yo voy aumentando la producción, mis costos van bajando.
y eso lo vamos a ver con detalle. ¿Por qué? Porque básicamente está muy relacionado con lo que es el costo marginal. Y en el punto en donde la función de producción se genera el punto de inflexión y comienza el tramo decreciente de la función de producción, en ese tramo la productividad marginal es decreciente y mis costos crecen a un ritmo creciente. Eso es simplemente para que ustedes entiendan que hay una relación inversa entre productividad y costo, que es lo que vamos a tratar de visualizar un poquito mejor ahora. Lo que ustedes ven acá es simplemente los mismos costos, con el detalle que vemos que la curva, que también lo hemos visto anteriormente, la curva de costo marginal que está marcada acá en morado, corta en su punto mínimo a la curva de costo variable, medio. Ahí dice promedio, pero por eso está la P, pero es la curva de costo variable medio. Es la misma curva que vimos anteriormente. Y ahora vamos a ver por qué es esa relación inversa. Ustedes tienen al costado derecho, tienen la representación gráfica de lo que es la productividad media y la productividad marginal. Y abajo, en azul y en un color un poco curva de costo marginal, y en un color un poco más intenso tenés la curva de costo variable medio. Y si ustedes se fijan, hasta gráficamente aparecen como curvas que son inversas. Bueno, ¿por qué son inversas? Porque las dos obviamente derivan de la función de producción. Y al costado me ha parecido interesante ponerlo porque es una demostración matemática realmente simple. Se puede demostrar por qué estas curvas son la inversa una de otra. Y por lo tanto, fíjense, el costo variable medio, que sería esta curva que yo tengo marcado acá, ¿cierto? Yo lo puedo definir como el costo variable sobre la cantidad de producción, que es X, es la cantidad de producto. Y el costo variable medio, ¿cierto? Es simplemente el valor de la unidad de trabajo. ¿Por qué? Porque las unidades de trabajo son las que varían. L representa las unidades de trabajo. Entonces, el costo de la unidad de trabajo por las unidades de trabajo me da el valor de lo que sería el costo variable, ¿cierto? Para que sea el costo variable medio, la divido por la cantidad de producción y con un simple pasaje, ni siquiera pasaje de término, porque es exactamente lo mismo. Escribir omega por L sobre X, no omega, W sobre X sobre L, esto es exactamente lo mismo, me queda claro a mí. Fíjense que el costo variable medio es exactamente igual a la productividad media. ¿Por qué? Porque la productividad media es simplemente la cantidad de producción respecto a de una manera muy simple, realmente muy bueno el ejemplo que pone el libro ahí, de cuál es la relación inversa que existe, en este caso, entre el costo variable medio y la productividad media. Con lo cual, a ver, yo tendría que decir lo siguiente, cuando está bajando el costo variable medio, es porque mi producto medio está subiendo, estoy en una etapa creciendo. Y cuanto van subiendo mis costos, obviamente mi productividad media está bajando. Y lo mismo, exactamente lo mismo sucede con el costo marginal, que es esta es la productividad marginal, y acá está mi costo marginal, ¿cierto? Y ustedes ven a simple vista que son dos curvas que son inversas. Y si yo me fuera a la parte matemática, podemos decir exactamente lo mismo. El costo marginal es igual ¿a qué? A la derivada del costo total respecto a la producción. Pero el costo total tiene un componente que es el costo fijo y el costo variable, pero el costo fijo es una constante y por lo tanto es igual a 0 y me queda únicamente la derivada del costo variable respecto a la producción. Si hago exactamente el mismo ejercicio, ¿por qué? Porque el costo variable es igual a W por L, está puesto arriba, W es una constante porque es un valor fijo, me queda, ¿no es cierto?, que
el costo marginal es igual a W por la derivada del trabajo respecto a la producción. Hago otra vez un simple pasaje de términos y llego a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la derivada, ¿cierto? O la variación, como ustedes quieran, de la cantidad de producción respecto al trabajo no es otra cosa que la productividad marginal. Por lo tanto, el costo marginal es simplemente la inversa de la productividad marginal. Y eso se ve con toda claridad en las gráficas. Por lo tanto, cuando yo tengo en la etapa creciente de la función de producción, va aumentando la productividad marginal, va decreciendo mi costo marginal. Es decir, aumenta el aporte que hace cada trabajador a la producción total y a la vez el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad más, va decreciendo. Esa es la etapa en donde estamos con la función creciente de la función de producción. En la etapa decreciente comienza a decrecer la productividad marginal y comienza a crecer mi costo marginal. ¿Cómo lo podríamos ver en estas curvas? Bueno, es muy simple. En esta primera etapa, estoy en la etapa creciente. Mi productividad marginal va creciendo. Mi costo marginal va decreciendo. A partir de este punto, mi productividad marginal comienza a decrecer y a partir de este punto mi costo marginal comienza a crecer. Es decir, que son exactamente inversas una de otra. A ver, chicos, parece a veces un trabalengua. Me gustaría saber si lo han entendido y si no, buscamos otra forma de que ustedes puedan entenderlo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos a tratar de dar un ejemplito más. Fíjense, en este punto es donde arrancamos básicamente la producción, ¿cierto? Y nosotros vemos que estamos en la etapa en donde el costo marginal va decreciendo. Lo ponemos en los mismos colores que hemos puesto inicialmente para la función de producción. En esta etapa, verde, mi costo marginal va bajando, va decreciendo. Y mi función producción, que estaba marcada en verde, va subiendo. O sea que estoy en la etapa creciendo. Esa etapa, fíjense, es la etapa en donde mi costo marginal crece y por lo tanto ahí estoy en la etapa decreciente de la función de producción, ¿cierto? Acá están las mismas curvas, arriba en rojo tengo la curva de productividad marginal y abajo en azul tengo la curva de costo marginal, ¿cierto? Entonces fíjense, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que tengo esta productividad marginal decreciente y mi costo marginal creciente? Básicamente por lo que está puesto acá, porque comienza a aplicar la ley de rendimiento decreciente, la curva de productividad marginal comienza a descender, mientras la curva de costo marginal comienza a ascender. Es decir, que en el punto en donde la productividad marginal alcanza el máximo, comienza a aplicar la ley de rendimientos decrecientes. A partir de ahí mi productividad marginal baja y mi costo marginal es creciente. Y acá tenemos un pequeño ejercicio en donde, fíjense, estamos viendo básicamente cómo, qué pasa en cada punto con el costo marginal y con los costos variables promedio, como para que ustedes, son las mismas curvas, simplemente para que ustedes la puedan en cada caso tener absolutamente identificada y quede claro esa relación inversa que ustedes tienen que tener presente. Fíjense, acá lo que buscamos es hacer un ejercicio simple, a ver si lo podemos analizar y alguno entre todos y lo podemos resolver. Y el ejercicio es el siguiente, dice, si se produce un cambio tecnológico, ¿qué es lo que sucede con el costo marginal y qué sucede con el producto marginal y a la vez con la curva de oferta de la empresa? A ver, ¿qué sucede? Hay un cambio tecnológico, ¿qué es lo primero que sucede? O una innovación, ¿qué es lo que sucedería?
¿Qué es lo que pasa, chicos, cuando hay... ¿Qué pasaría con el costo marginal y con la productividad marginal? ¿Alguien se anima? Y podría ser que se reduce el costo marginal y aumenta el producto marginal. A ver, básicamente sí, lo que vos tenés es un descenso que está marcado, fíjate, en la gráfica que está arriba y a la derecha marcada con 2, ¿cierto? En ese punto hay un cambio tecnológico, entonces mi costo marginal decrece. Si vos te fijás, es como que si la curva se desplazara hacia abajo, ¿cierto? Baja mi costo marginal. Y, a ver, ¿por qué? Porque lo que tenemos acá, fíjate, este eje horizontal es L, pero acá lo que yo tengo cuando tengo costos es normalmente pesos, plata. Entonces, ¿por qué decimos que baja? Bueno, porque está bajando mi costo en pesos. Y del mismo modo, mi productividad marginal está vinculada ¿a qué? Está vinculada a la cantidad de producto. Entonces, va a desplazarse hacia arriba porque me está mostrando que está aumentando la cantidad de producción al bajar efectivamente mis costos, ¿cierto? ¿Y qué sucede con la curva de oferta? ¿Qué sucede en ese caso cuando hay un cambio tecnológico que hace que yo sea más eficiente en la producción? ¿Qué sucede? Cuando vimos ley de oferta y demanda, ¿qué dijimos que pasaba con la curva de oferta cuando había un cambio tecnológico? Se desplaza hacia la derecha. Exactamente, entonces en este Lo que caso... significa que bajo el mismo precio es mayor la cantidad ofertada. Exactamente, entonces lo que ustedes ven es que ahora es como decir, vemos un poco, más micro todavía dentro de la empresa. Lo que ha sucedido es que se produjo un cambio tecnológico. Al producirse un cambio tecnológico, mis costos marginales, es decir, el costo de producir una unidad más bajó, mi productividad marginal, fruto de ese hecho, aumentó, se hizo creciente y por lo tanto mi curva de oferta se desplazó a la derecha. A veces nosotros preguntamos qué sucede y casi siempre preguntamos, a ver, que nos demuestren, que nos comenten conceptualmente qué es lo que sucede, así que les pido que lo tengan en cuenta a este ejemplo porque a veces lo preguntan. Acá están básicamente todos los costos que ustedes tienen que está puesto ahí en la bibliografía. Lo he puesto porque es una buena tabla, es una muy buena definición en donde está simplemente el tipo de costo, la definición y, bueno, y su expresión matemática. Me parece una muy buena síntesis y creo que es muy ilustrativa para ustedes, para cualquier tipo de cuestiones que les parezca importante. Y por último, digamos, lo que ustedes tienen acá es que les permite repasar conceptualmente lo que sucede con la función de producción, ¿cierto? Lo que sucede es lo siguiente, digamos, que, por ejemplo, si yo tomara ustedes fíjense que tengo dos columnas, una que está a la izquierda que dice productividad de un factor y el otro dice costes al final. Entonces, es como que te está dando la secuencia completa de lo que va sucediendo en cada etapa de la función de producción. Por ejemplo, si yo tomo la primera fila, dice productividad marginal creciente del factor trabajo. Bueno, ¿qué sucede? Cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida. Entonces, ¿qué sucede? Que para incrementar la producción en unidad cada vez son necesarios menos trabajadores adicionales. Y según la producción va aumentando, el coste aumenta cada vez en menor medida. El coste marginal es decreciente. Entonces, si ustedes se fijan, lo que le está marcando acá es lo que sucede en la etapa creciente, en la etapa constante y en la etapa decreciente, en donde, si ustedes quieren, decimos lo mismo con otras palabras. En la etapa creciente, ¿cierto? Yo estoy en esa etapa donde la productividad marginal del trabajo es creciente y en donde la función de producción se denomina también etapa creciente. ¿Qué sucede ahí? El aporte que hace cada trabajador es mayor que el anterior. Y de ahí yo puedo deducir entonces que para producir una unidad más necesito menor cantidad de trabajadores. Y también puedo decir, como estoy en esa etapa en donde el coste marginal va decreciendo,
a medida que la producción aumenta, mi coste aumenta de forma decreciente. ¿Y por qué? Porque estoy en esa etapa en donde el coste marginal también es decreciente. Si ustedes lo miran, ahí ustedes tienen las 3 etapas que les permiten comprender, digamos, básicamente cómo se va, digamos, desenvolviendo y desarrollando la función de producción a medida que ustedes van aumentando la producción. Por ahí, tratando de sintetizar un poquitito y abierto ya a cualquier otro tipo de pregunta. ¿Para qué nos sirve la función de producción? Bueno, una fue la pregunta que nos hizo el compañero. ¿En qué punto yo debo fijar la producción? Obviamente, yo debería fijar la producción entre el punto en donde alcanzo el máximo técnico, ¿por qué? Perdón, el óptimo técnico, porque en ese punto es donde yo tengo el máximo de ¿qué? De productividad media y en donde tengo el mínimo de costes medios. ¿Por qué? Por la relación inversa que hay entre costes y productividad. En ese punto yo estoy produciendo de manera óptima, tanto técnica como económicamente. ¿Hasta dónde podría llevar mi producción por cuestiones de precio, por cuestiones de mercado? Hasta lo que es el máximo técnico. Ese punto que es el máximo técnico es el punto donde la productividad marginal corta al eje horizontal y se vuelve negativa. Entonces, entre esos 2 puntos, que simplemente lo voy a repasar para que quede claro, es donde nosotros deberíamos fijar la producción, que son este punto B que está acá y este punto C. En esos puntos es donde normalmente las empresas fijan sus niveles de producción, insisto, dependiendo del precio de mercado o hasta a lo mejor probablemente puedan, a lo mejor no tener una gran variación del precio, pero a lo mejor tenés, por ejemplo, una baja en algún insumo, en algún costo que te permite producir económicamente más eficiente. Entonces, esos puntos son los que ustedes tienen que tener siempre como referencia. ¿Y referencia en qué sentido? Que si ustedes se fijan, el punto B, insisto, es el óptimo técnico, que es el punto en donde la productividad marginal corta en un máximo a la productividad media. Eso, llevado hacia arriba, me permite ver el punto B. O si ustedes quieren, como es el punto también, porque está definido ahí en esa geometría, es el radio vector, que no me interesa tanto esa definición porque más geometría. Fíjense el radio vector que corta en un punto tangente, ese punto es el punto B, pero es una definición que conceptualmente no agrega nada. Y el punto C es el punto del máximo técnico a partir del cual, si ustedes se fijan y voy abajo, es donde la productividad marginal corta al eje de las X, al eje de horizontal, en donde están registradas las unidades de trabajo y por lo tanto lo que sucede ahí es que la productividad marginal se vuelve negativa. Al volverse negativa significa que no importa cuántas unidades de trabajo yo vaya incorporando, mi producción total va a decaer. Y esos son datos que yo lo tengo que tener, quizás en este caso de forma teórica, pero en las empresas se tiene de forma muy práctica y muy gráfica. No sé si hay alguna duda, chicos, para que podamos repasar este tema un poquitito, y obviamente en una primera instancia cuesta un poquitito entender. ¿Hay alguna duda? ¿No tenemos dudas, chicos? No, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer mañana es lo siguiente. Mañana lo que vamos a tratar es de contestar la pregunta del compañero cuando nos dijo, bueno, ¿en qué punto yo tengo que parar la producción? Yo ya sé que, sé que el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio, sé que mis ingresos dependen del precio por la cantidad de producto que venda, sé que mi beneficio no va a depender únicamente de ese ingreso, sino también de mis costos, que cuando mis costos sean menores, yo voy a obtener el máximo beneficio. Sé que hemos establecido una tecnología dada, que tiene que ser eficiente técnicamente, que además hemos encontrado que esa tecnología se la producimos con los factores más baratos, por lo tanto también es eficiente económicamente, y hemos hecho un análisis de qué sucede cuando voy variando únicamente un factor que es variable, que es trabajo,
manteniendo fijo el capital físico. Y hemos determinado que hay, por la ley de rendimientos decreciente, una primera etapa en donde mi productividad marginal es creciente y luego empieza a ser decreciente y hasta que va a ser negativa. Y también que mis costos son inversos a mi productividad, que cuando mi productividad crece, mis costos van decreciendo. Y cuando la productividad decrece, mis costos van creciendo. Y hemos podido determinar un par de puntos en donde trabajan las empresas, que es los famosos puntos B del óptimo técnico y el C del máximo técnico. Y que en esos puntos las empresas se manejan. Y también hemos visto cómo es la relación entre el costo marginal y la productividad marginal y qué sucede cuando yo produzco una innovación de carácter tecnológico. Lo que vamos a ver mañana es, analizando estas mismas curvas, en qué punto obtengo el máximo beneficio, en qué punto una empresa debe cerrar, en qué punto una empresa, aunque tenga pérdidas, debe seguir produciendo. Obviamente todo desde el punto de vista teórico, y vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que significa beneficios contables y beneficios económicos, porque es la manera en que nosotros analizamos los negocios. Con esa clase de mañana terminaríamos la parte de microeconomía, así que si no tienen más preguntas, mañana si hace falta, les pido que lean un poco la bibliografía o vean esta presentación, que ya seguramente el profe Madariaga ya se la ha puesto a disposición de ustedes. Si tienen algunas dudas, arrancamos con las dudas, y si no, vamos analizando estas mismas curvas y con otros conceptos, determinando cuál es el punto de máximo beneficio y cuáles son las pérdidas y dónde normalmente están trabajando las empresas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Perfecto, profe. Bueno, perfecto. Buenas noches a todos, gracias como siempre y nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Buenas noches, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, chicos.